Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Ecuador TV. Llevaremos hasta ustedes parte de la rueda de prensa virtual en la que participará la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y también el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para responder distintas inquietudes de colegas periodistas en las distintas localidades del país desde donde participan en este espacio virtual. De inmediato doy paso a Natalie Morillo, quien se encargará de manejar y moderar este espacio de rueda de prensa virtual. Natalie, buenos días. Fabricio, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia que nos sigue en directo en esta rueda de prensa virtual. Damos paso en este momento, saludamos a todas las autoridades y damos paso a la primera pregunta de Andrea Salazar, de diario El Mercurio de Cuenca. Ministra, buenos días. Está dirigida para la ministra Romo. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Andrea, gracias. Ministra, ¿cómo está? Ministra, usted ayer había hecho este anuncio previo de la venta en línea que se reactivaría. Inmediatamente las empresas que comercializan cosméticos, ropa, están anunciando ya su retorno a la actividad económica. ¿Esta reactivación va a incluir estos bienes que serían considerados hasta cierto punto suntuarios? Y también, si aparte de la disposición que se ha dado al registro civil, también existe una disposición a otras instituciones para que reactiven también este sector. Andrea, gracias por su pregunta, porque es importante que no se causen confusiones. Yo lo que he dicho el día de ayer y me ratifico es que el comercio en línea o por teléfono será uno de los primeros en recibir autorización siempre que la entrega se haga a domicilio. Esto no significa que sea autorizado. No está autorizado el comercio en línea ni la entrega a domicilio, excepto para los temas de comida, de medicinas y de papelería y los implementos de oficina. Eso es, al momento, lo único que se puede comercializar y enviar a entrega a domicilio. Pronto serán analizadas otras opciones de comercio con entrega a domicilio, porque esto va a ser antes que abrir los comercios, que recibir a las personas que lleguen a los locales comerciales. Lo que se va a privilegiar es en línea o por teléfono hacer los pedidos y entregarlos a domicilio, pero ninguna de estas otras opciones ha sido autorizada aún. Cuando se haga, será comunicado. Gracias, ministra. Damos paso a Paulina Balseca, de Radio La Tacunga. Ahí sí me disculpas, me declaro ignorante, porque te digo, aquí nos dieron haciendo desde la empresa, porque yo iba a tramitar. Paulina Balseca, no sé si nos escuchas. De la empresa y el personal. Igual es de la empresa. Continuamos con Cristian Viteri, de Vivo Noticias. El señor ministro de Salud. El vicepresidente de la República estuvo el fin de semana en Santo Domingo de los Áchilas, donde se le informó que existían los recursos necesarios en los hospitales de la provincia para afrontar la emergencia. Más sin embargo, horas después, el asambleísta y presidente de la Comisión Permanente de Salud de la Asamblea, William Garzón, dijo todo lo contrario, de que hacen falta equipos y recursos en la provincia. También las clínicas privadas dieron una rueda de prensa en las últimas horas en donde se confirmó de que no se les ha pagado, y esto podría poner en riesgo la atención de este sistema complementario de salud a donde se están dirigiendo justamente los pacientes que no son COVID. Y por último, también tengo información sobre la disponibilidad de medicinas para las personas trasplantadas. También está haciendo falta ese recurso, señor ministro. Bueno, gracias, Cristian, por su pregunta. En realidad, yo ratifico que existe un suficiente número, suficiente stock en los inventarios de cada uno de los países, en cada uno de los hospitales, de las batas, los insumos, las mascarillas, etcétera. Déjeme darle una respuesta muy puntual. El respirador N95, por ejemplo, que puede ser utilizado con o sin válvula, tenemos en stock 147.721 hasta la mañana de hoy. Obviamente estas mascarillas o estas máscaras o tapabocas van
destinadas a los hospitales donde hay más flujo de pacientes con COVID, que atienden COVID, etcétera. Pero se distribuyen igual manera en todos los hospitales del resto de los insumos. Desconozco el detalle de la falta de pago o del atraso de pago a las clínicas privadas. Estas son las cosas, particularmente en Santo Domingo, pero vamos a tomar nota y ver cuál es la situación. Sobre pacientes que requieren diálisis u otro tipo de enfermedades crónicas, hemos hecho todo lo posible para mantener ese servicio, tanto en los hospitales que ofrecen el asunto de diálisis, y que usted comprenderá, hay la necesidad de tener una infraestructura muy particular para esos pacientes, y la tenemos y las hemos mantenido, y si no, pues las contrataciones que existían las mantenemos también viables para esos pacientes. Le agradecemos, ministro, por su respuesta. Damos paso a Nicolás Aguilar de Alfa Noticias. Muy buenos días para la señora ministra. Hemos tenido durante estos días una serie la Federación Deportiva de la SUAY nos ha requerido de que no se les han hecho la cancelación de los sueldos a más o menos 12 federaciones, y por lo tanto están algunos empleados sin pagos durante más de 4 meses. ¿Qué acciones se están tomando desde el COE Nacional para poder asegurar el pago del salario de estas personas? Y no sé si puedo hacer una para el señor ministro de Salud. Claro que sí, Nicolás. Continúa al ministro de Salud. Sí, señor ministro de Salud, quería hacerle otra consulta. Nosotros hemos tenido en el caso del día de hoy, informado por el COE provincial, un aumento más o menos de unos 34 casos en la provincia de la SUAY. Estamos en una fase 3 que vendría a ser comunitaria. Esto significaría de que, por ejemplo, ¿qué parámetros utilizarían ustedes para ir autorizando las actividades si es que una provincia está con esta denominación para la reactivación, o se te esperaría todavía un poco más para poder ver en qué estado estamos exactamente? Gracias, Nicolás. Le pedimos al señor ministro de Salud que por favor responda, porque la ministra tuvo un inconveniente con su conexión. Mientras tanto, para responderle, señor ministro. Sí, claro. Muchas gracias, Nicolás, por su pregunta. En realidad, nosotros estamos muy pendientes de la provincia de la SUAY. Creo que es bien importante que hagamos el seguimiento de esto. Para eso hemos implementado un sistema de muestreo a nivel nacional. Estamos concluyendo en Guayaquil el día de hoy, pasaremos a Quito, y seguramente en los próximos días será en la provincia de la SUAY. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tomamos una muestra representativa de la población en cada uno de los cantones, y ahí nosotros logramos determinar cuál es el porcentaje de pacientes que tienen no solamente la enfermedad de COVID, sino también cuáles tienen ya la inmunidad comunitaria. Estos son dos indicadores muy importantes para lograr que los pacientes vuelvan a reintegrarse a su labor. Es lo que yo me he referido como una sectorización inteligente, es decir, en cada uno de los cantones y en cada una de las ciudades nosotros analizaremos primero la data que tenemos, la cual estaremos recogiendo, y luego en conjunto con los GATS y en conjunto con el sistema empresarial local se irán dando estas resoluciones, pero locales y apropiadas para cada uno de los cantones. Gracias, ministro. Les recordamos que se encuentran conectados en esta rueda de prensa virtual el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y el subsecretario de Control y Orden Público del Ministerio de Gobierno, Guillermo Rodríguez, para quienes pueden realizar sus preguntas. Damos paso a Santiago Ponce, de Diario El Norte. Aló, sí, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Santiago, continúa con tu pregunta, por favor. Muy buenos días. Mi pregunta va direccionada al ministro José Ceballos. Muy buenos días, ministro. La pregunta concreta. En estos últimos días hubo algunos cambios en la provincia de Imbabura en lo que respecta a direcciones y coordinaciones. ¿Se puede conocer a qué obedecen esos cambios realizados en la coordinación zonal 1 específicamente? Muchas gracias, ministro.
Sí, como no, Santiago, con mucho gusto. Los cambios obedecen simplemente a tener una mayor afinidad de trabajo con ciertas personas con las cuales se va a desarrollar varios planes. Hemos sido muy cuidadosos en la selección de las personas para este tipo de cargos, pero como digo, es el plan ejecutorio que viene después, es la revisión de cuál ha sido el perfil que nosotros estamos buscando y con quién, como gobierno, pensábamos que nosotros podemos ejercer esos cambios de manera más fácil. Hemos sido súper respetuosos con las autoridades locales y hemos pedido el consejo, además de algunos ministros que están, a los cuales se les ha repartido, se les ha entregado algunas zonas del país. Entonces es una coordinación conjunta y estamos eligiendo a las personas que son las candidatas ideales para la ejecución de ese plan. No obedece a ninguna otra cosa. Gracias, ministro. Seguimos con David Retrobán de Diario Los Andes. Para el señor ministro, la pregunta al momento. Señor ministro, hace 2 semanas aproximadamente en Chimborazo usted realizó una visita acá con Juan Sebastián Roldán. En esa visita usted dio declaraciones que aparentemente en Chimborazo la curva se estaría estabilizando. Sin embargo, vemos que todavía van ascendiendo casos de Chimborazo en Riobamba, en Colta, en casi todos los cantones acá de Chimborazo van ascendiendo e inclusive van apareciendo más muertes por COVID-19. ¿A qué responde justamente sus declaraciones que hicieron conjuntamente ustedes como representantes del gobierno a que la curva estaría estabilizando cuando vemos que se sigue aumentando más casos en Chimborazo? Y por otra parte, también, señor ministro, quisiera hacer una consulta. Con la coordinación e información en cuanto a familiares después de una persona que fallece, empiezan a decirle que es porque vino de Guayaquil. Cuando hay algunas personas que están acá contagiadas o fallecen por el COVID-19 y no han tenido ningún contacto con personas de Guayaquil, no han tenido ningún viaje, y en los reportes que ponen después, acá en los reportes que nos mandan a nosotros como periodistas, ponen que es porque ha tenido algún viaje a Guayaquil, y cuando no tienen ningún viaje. ¿A qué responde esa falta de coordinación e información? Y la otra pregunta que le hice al inicio, señor ministro. Gracias. Yo creo, David, que existe en las declaraciones que yo hice en Riobamba se refieren a la estabilización del número de casos. Pero usted conoce mejor que yo, Chimborazo es una provincia muy grande y que recibe personas de varios puntos, especialmente de las zonas rurales del país, o rurales de la misma provincia. Y esos casos vienen contados no inmediatamente. La mayor, obviamente, información que recibimos es justamente de la zona urbana, de Riobamba en particular. Pero los nuevos casos van alimentando eso. La estabilización de la curva no quiere decir que no haya más casos. Es que la proporción con la que subían al principio los casos, obviamente se estabiliza. No quiere decir que no haya más casos, sino que el número de casos va decreciendo y por eso estamos llegando a esta meseta, a este plató. En segundo lugar, respecto al contagio, ¿y por qué hay los muertos? Ninguna enfermedad empieza con la muerte. La muerte es una consecuencia del desarrollo de la enfermedad. Y en este caso, primero hubo el contagio, luego hubo las complicaciones propias de la enfermedad y finalmente, muy lamentablemente, vienen las consecuencias de la muerte. O sea que no es extraño, no es inusual que las muertes sigan al contagio y a la enfermedad, en el orden de contagio y enfermedad, por supuesto. Entonces, después la segunda pregunta respecto al contagio, cuando el virus se disemina a nivel comunitario, quiere decir que los primeros casos, como sucedió, por ejemplo, cuando los pacientes o cuando los sujetos llegaron de Madrid, llegaron de Italia, fueron los portadores del virus, pero luego eso fueron pasando poco a poco al resto de la población. Es lo mismo que ha pasado en Chimborazo y en muchas otras provincias fuera del Guayas. Si bien es cierto, los primeros casos salieron de Guayaquil o una mayor cantidad de casos salieron de Guayaquil, eso no quiere decir que no pueden haber contagiado a otras personas. Es más, esa es la manera como el virus se contagia, cómo se disemina en la población. Entonces, las estadísticas van mostrando los datos, los casos, como se van aplanando, y por otro lado también tienen relación
con la cantidad de fallecidos que van sumándose y que no necesariamente tienen que haber viajado a Guayaquil. Es lo que se llama la diseminación o la divulgación comunitaria del virus. Gracias, señor ministro. Damos paso y para culminar con esta rueda de prensa virtual transmitida por Ecuador TV a Belén Rodríguez de Santo Domingo de los Áchilas para el subsecretario Guillermo Rodríguez. ¿Hasta cuándo se pueden utilizar el salvoconducto que se ha utilizado en las últimas semanas? Gracias, Belén, por la pregunta y un saludo a todos. Básicamente, hoy en la noche concluye el plazo para las personas naturales que obtuvieron salvoconductos hasta antes de ayer. Es decir, hasta el día lunes pudieron haber hecho con el otro formato. Recordémonos que se anunció una rueda de prensa a partir de la noche de lunes. Comenzaron ya los nuevos formatos desde la página web www.gov.es. Entonces, las personas naturales tienen hoy noche vigencia el anterior salvoconducto. También ya lo pueden estar generando el nuevo. Recordarnos que solamente es por un solo día. Anteriormente podían tener varios días. Y para las empresas tiene vigencia hasta el viernes las 24 horas. A partir del sábado, en el caso de las empresas, ya no tienen vigencia. Gracias, Guillermo. Continuamos contigo, Fabricio, en estudios. Muchas gracias a toda la audiencia que se conectó a esta rueda de prensa virtual para informar detalles de temas de importancia de toda la ciudadanía. De acuerdo, muchas gracias, Nati, por moderar este espacio de rueda de prensa virtual con la participación de varias autoridades y también colegas de distintos puntos del país. Estamos cerrando también esta transmisión. Recordarles solamente que a las 13 horas nosotros regresaremos con nuestro informativo, el telediario de las 13 horas. Que tengan un buen día. Seguida, Angelina Ballerina. Apto para todo público. Del baile estrella es, girando siempre está. El grupo con sus pies, Angelina buscará. Sigue tus sueños, alcanza el destino y nada se interpondrá en tu camino. Angelina, ballerina, la estrella sueña en triunfar. Angelina, ballerina, na 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 na. Angelina Ballerina. Los siguientes pasos. Angelina y el gigante. Soy Angelina Ballerina. A veces tienes ideas pequeñas, a veces tienes ideas grandes. Y a veces son muy, muy grandes. Hoy, clase, me gustaría que pensaran en alguna historia para representar en el Teatro Camembert. Quiero hacer Jack y el frijol mágico. Una historia con un gigante. ¡Qué interesante! La Bella Durmiente es mucho mejor. No tanto como Astro Boy y los monos voladores. ¡Ey, sí! Ese no es un cuento y tú lo sabes. Miss Mimi, Jack tiene gigantes y frijoles y espadas. Bueno, nunca habíamos hecho un gigante. Tal vez porque es muy difícil. ¿Difícil? No habrá ningún problema. Hacer un gigante es fácil. Yo lo haré con ayuda de Alice. ¿Tú crees? De acuerdo. Jack y el frijol mágico. ¡Sí! ¡Ay, lástima! La Bella Durmiente haga lo único que quería hacer. Gracie, tú serás Jack. ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Grandioso! Ahora, Alice, así es como haremos al gigante. Parecen pantalones enormes. ¡Exacto! Verás, Alice, el gigante es tan grande que solo eso ves. ¿Qué son los zigzags? Las cuerdas que lo moverán como marioneta. Pero ¿no será muy complicado, Angelina? Descuida, Alice, es grandioso. El gigante más grande que Camembert ha visto.
a mamá y a papá porque sé que si necesito hacer algo, siempre van a ayudarme. No puedo creer que hagamos esto. Oh, vamos, ya sabes que lo disfrutas. Claro.